el misterio de la Virgen María, está puesto sobre un pantano. Hermosísima, una catedral maravillosa, pero está puesta sobre un pantano, el pantano de los apócrifos. Entonces necesitamos moverla, así como movieron aquí los tubos. ¿Ya ven? Yo pensé que los iban a quitar. No los quitaron, simplemente los movieron. El monumento sigue igualito, es más, hasta ahora hasta lo repintaron. Bueno, lo mismo pasa con la Virgen María, y yo no lo entendía. Y me decía mi asesor, no te vayas, dale oportunidad a Dios de que puedas comprender con mayor profundidad el misterio de María. Y hoy veo que cometía un error haciendo lo que quería hacer, irme. Hoy, como lo comentaba al inicio, tenemos pues la gran celebración, una de las grandes celebraciones dentro de nuestra iglesia, que junto con la Pascua y la Navidad, pues forman así el gran todo de las grandes solemnidades de nuestra iglesia. Hoy las lecturas, he querido fijarme, he puesto un poco más de atención, nos orientan a que el reino de Jesús debe de ser uno solo, es decir, debe de estar unido. Sin embargo, creo que para todos pues es una realidad, somos conscientes que hay un panorama que tenemos ante nosotros que nos muestra cómo las naciones están polarizadas, las familias fragmentadas, las comunidades cristianas están tensas, si no es que divididas. Podríamos decir que la iglesia está herida por omisiones, por opiniones contrarias. Hoy vemos todas estas divergencias que se generan, malos entendidos que van generando divisiones. Últimamente el tema que pues propuso la nota del dicasterio para la doctrina de la fe, que se ha malinterpretado sobre el tema de la Santísima Virgen María. Para los que gusten, este martes voy a grabar ese tema para tratar dentro de lo posible de esclarecer y dentro de lo posible pues evitar estas polarizaciones que hoy nos dividen, ¿verdad? O sea, que hay gente que dice, no, yo voy a seguir diciéndole corredentora a la Virgen. Pues está bien, diré, o sea, no hay problema, pero lee la nota para que veas lo que está diciendo la doctrina, o sea, el cardenal que preside el dicasterio para obtener la fe. O sea, lean un poco. Ciertamente, como lo diré el próximo martes, es un tema, es un documento complejo, está hecho por la congregación o el dicasterio de la doctrina de la fe, y pone muchas citas, hace muchas referencias, y eso pues para la gente que no está muy acostumbrada a leer los documentos pontificios o los documentos que emite este dicasterio, pues puede resultar un poco a lo mejor confuso. Bueno, pues todo esto va generando divisiones, va generando ruptura entre nosotros. Y nuestro Señor hoy viene para ser el Rey de todos, para hablar de la unidad. Las redes sociales en esto pues tampoco ayudan nada, porque sirven para generar este tipo de polémicas, porque eso es lo que le gusta a la gente, el chisme, la polémica, la división. Y esto pues es totalmente contrario, mis hermanos, a lo que Jesús ha venido a proclamar como el reino de los cielos. Por eso hoy quiero iniciar también nuestra reflexión tomando un tema que me parece importante, la cita de Marcos 3, 24, 25, que dice: si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede perdurar. Se está refiriendo, estaban criticando a él, pues de hacer milagros en nombre de Belcebú, el demonio. Dice, si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá permanecer. Por ello hoy la liturgia me parece que alinea bastante bien la reflexión sobre la unidad. En este día en que celebramos el Rey de las Naciones, veremos cómo en David, pues Dios no quiere, y así lo ha mostrado desde el Antiguo Testamento, que se imponga esta ley de Dios. Él no quiere imponer el reino. Él hace una invitación a todos nosotros y a todos los que hoy están divididos para que lo sigan a Él. No a todas esas voces disidentes o a todas estas voces que en un momento dado van generando estas divisiones.
busca reunir y sanar lo que está roto. Donde Él reina, donde Dios reina, siempre habrá unidad y no división. Cuando Dios reina en nuestras casas, cuando Dios reina en nuestros corazones, podremos ver cómo se va integrando todo y vamos formando parte de esta nueva realidad que llamamos reino de los cielos. Decía como ya la primera lectura que está tomada del libro de Samuel que leímos hoy, el propósito de Israel pues es identificarse con la iglesia. Y en este reino que estaba dividido, el reino del norte, las diferentes tribus que formaban pues este pueblo que se había dispersado, bueno, pues todas estas van ahora hacia David para formar un único rey. Ese será el rey icónico que finalmente pues vendrá a tomar ya la plenitud en Cristo Jesús. En este texto vemos cómo se va alineando todo hacia la unidad. Y esto yo quisiera que lo tuviéramos muy presentes porque hoy creo que como nunca a gentes como a mí que nos ha tocado vivir ya diferentes etapas de esta historia, quizás hoy más que nunca, no lo sé exactamente porque pues no viví antes, pero me parece que en el contexto general hoy vemos una gran división entre nosotros, no solamente entre protestantes y católicos, sino internamente. Y todo el reino, todo lo que tiene que ver con el reino, apunta a Jesús como único rey. Si nosotros vemos el anuncio del ángel en Lucas, dice: concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Vemos cómo en esta figura icónica de David nos deja ver que no quiere un pueblo dividido, no quiere un pueblo fragmentado, sino quiere verdaderamente un pueblo que se adhiera. Es una decisión de nosotros la división, es tomar partidos, es ir generando todas estas divisiones que no solamente están referidas, como decía ahorita, a las naciones o incluso en general a la iglesia, sino también en nuestras propias vidas, en nuestras propias casas. ¿Qué es lo que estamos haciendo cada uno de nosotros para buscar alinear nuestra vida hacia la unidad? La única forma de alinearla es alinearla en Cristo. Por eso la segunda lectura nos propone ya esta visión. En este mismo texto que leímos, si me regreso un poquito a la primera lectura, en ella los pueblos se comprometen en una alianza para permanecer unidos. ¿Y qué van a hacer? Van a obedecer ahora a David. Es decir, nosotros también, mis hermanos, hemos hecho una alianza con el Señor, o el Señor ha hecho una alianza con nosotros. Y esta alianza es la alianza en donde nosotros decidimos unirnos o no unirnos, obedecer o no obedecer al Señor. ¿Qué tanto cada uno de nosotros obedece al Señor? Si yo, parte de la familia, como hijo de familia, y mi hermano, como hijo de familia, si ambos decidiéramos seguir exactamente lo que dice el Señor, ¿dónde estaría la división? No puede haber división porque ambos estamos decidiendo en el mismo sentido. Vamos a hacer lo que dice el Señor. Y esto, pues en un momento dado, si lo ponemos desde el punto de vista de respetar a nuestros padres en diferentes circunstancias, pues si nosotros entendemos que el cuarto mandamiento en un momento determinado se refiere a la obediencia de nuestros padres, pues si yo decido obedecer a mi padre y mi hermano o mi hermana también decide obedecer a mi padre, ¿dónde estará la diferencia? ¿Dónde encontraremos problemas entre padres e hijos y entre hermanos? No existe, porque hemos decidido tomar la alianza que Dios ha hecho con nosotros para obedecerlo. Y esa alianza es la que se expresa directamente en la Sagrada Escritura. De ahí la importancia de conocer la Sagrada Escritura,
de profundizar en la Sagrada Escritura, particularmente en el Nuevo Testamento, para saber qué es lo que quiere Dios, cómo debo de actuar yo dentro de mi familia, dentro de mi comunidad, como iglesia. Cuando nosotros vemos todas estas divisiones en la iglesia, yo me pregunto, ¿estaremos hablando cada uno de un evangelio diferente? ¿Por qué tenemos tantas diferencias hoy en la iglesia? Ponía ahorita al inicio este problema del asunto de que si es la corredentora y si no es la corredentora. ¿Por qué no decidimos obedecer a la iglesia? ¿Por qué no decidimos decir, no entiendo? ¿Entendemos todos cuando somos pequeños a nuestros padres? ¿Por qué no me dejan ir a tal evento? ¿Por qué no puedo utilizar cierta moda? ¿Los entendemos? No, los juzgamos y nos rebelamos y no queremos aceptar su autoridad, y eso genera problemas, discusiones, y todo esto no nos hace vivir en paz ni felices. Lo mismo pasa con Dios y con la iglesia. No podemos entender todo. ¿Por qué? Porque estamos en un misterio, se llama misterio de la iglesia. ¿Nos podemos entender nosotros mismos? No, también es el misterio humano, pero tenemos que unirnos. Y la única forma de alcanzar esa unidad es en Cristo. Creo que la carta a los Efesios que leemos hoy nos da una pista bastante interesante. La carta a los Colosenses que leemos hoy nos da una pista bastante interesante. Dice, Dios quiso reconciliar por él todas las cosas, haciendo la paz por la sangre de su cruz. Vean entonces cómo nos empuja la lectura de hoy hacia un tema importante, la crucifixión. Tenemos que crucificarnos, dice San Pablo, tenemos que crucificarnos con Cristo. Tenemos que crucificar nuestras divisiones y decir, no entiendo, pero me voy a adherir a lo que dice Dios. Voy a aceptar lo que dice Dios. Voy a aceptar lo que dice Dios a través de la iglesia. Este documento que hago referencia al principio es un documento del Dicasterio para la Doctrina de la Fe que está firmado por el Santo Padre. Es decir, es magisterio ordinario de la iglesia que nosotros como cristianos católicos estamos obligados en el amor, ¿sí? En esa fe que decimos, creo en una iglesia santa, católica y apostólica, que repetiremos en un momento más, estamos obligados a obedecerlo. Si ese documento dice, es mejor, es más conveniente el usar tales o cuales títulos, no porque están mal, el mismo documento reconoce que no es porque estén mal, sino porque solamente se puede decir de esto en un sentido muy particular. Y no podríamos, dice claramente el cardenal Fernández, no podríamos estar explicando a cada persona cuando yo utilizo estos términos en qué sentido sí y en qué sentido no. En el documento que publicaré, ahí explico en qué sentido. No es que yo lo explique, la explicación está también en el comentario que hace, en la nota que hace el Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Pero bueno, le explico, ya ven que me gusta poner otros ejemplos y tratar de ponerla facilita para que todos podamos entender, no en un documento pontificio, sino aquí, pues como digo yo, a nivel de cancha, ¿no? Pero si nosotros obedeciésemos lo que dice ahí, independientemente que se explique más claramente, bueno, pues así dice, pues evitémoslo. Crucifiquemos lo que nosotros creemos o hasta lo que hemos venido haciendo durante mucho tiempo. Cuando yo estudié el doctorado en Mariología, fue para mí muy difícil al principio, pero muy difícil, casi a punto de regresarme y no seguir adelante con el estudio, porque los documentos que me pasó a leer mi asesor de tesis, pues venían y golpeaban fuertemente mi fe sobre la Virgen María, porque lo que yo había aprendido era otra cosa. Pero luego me decía mi asesor, ¿pero lo aprendiste bien? ¿O eso que aprendiste, cómo lo aprendiste? Cuando di el curso de Mariología aquí en la parroquia hace muchos años, yo les decía que María está puesta, el misterio de la Virgen María, está puesto sobre un pantano. Hermosísima, una catedral maravillosa, pero está puesta sobre un pantano, el pantano de los apócrifos. Entonces necesitamos moverla
así como movieron aquí los tubos, ya ven, yo pensé que los iban a quitar. No, no los quitaron, simplemente los movieron. El monumento sigue igualito, es más, hasta ahora hasta lo repintaron. Bueno, lo mismo pasa con la Virgen María, y yo no lo entendía. Y me decía mi asesor, no te vayas, dale oportunidad a Dios de que puedas comprender con mayor profundidad el misterio de María. Y hoy veo que cometía un error haciendo lo que quería hacer, irme. Había que esperar el momento y tenía yo que comprenderlo, pero eso solamente con el tiempo. Tuve que crucificar muchísimas de mis ideas y muchísimos de mis conocimientos que no eran seguramente los que Dios quería que nosotros tuviéramos. Como ven, no se trata entonces de una unidad política, así como quizás fue en tiempos de David, sino que esta unidad es obra de la redención de Cristo. Él es el que une lo que divide. ¿Y qué es lo que divide, mis hermanos? Lo que divide es el pecado, particularmente el pecado de desobediencia. Pero todo pecado es causa de división en el ser humano. Esto es el fruto de la ruptura que podríamos ver desde el Génesis. En el Génesis se rompe la unidad entre Dios y su pueblo, entre Dios y Adán y Eva. Pero no solamente se rompe entre ellos dos, sino que se rompe también entre ellos, como hombre y como mujer. Esta mujer que tú me diste, ya, ¿dónde está aquello de que no, esta sí es carne de mi carne y hueso de mis huesos? Ya se le olvidó. Esta mujer, el pecado rompe la unidad de la familia, rompe la unidad de los esposos. ¿Por qué se separan los esposos? Ordinariamente, por un pecado, de uno o de ambos. El pecado rompe la unidad. ¿Por qué se separan las familias entre hijos y padres? Por el pecado, de uno o de ambos. El pecado es la causa de la destrucción de la unidad. Cristo vino a unir el cielo y la tierra, vino a reparar todo lo que estaba roto, vino a sanar el orden universal a través de redimir el pecado, que es lo que lo divide. Por ello, el Evangelio de hoy no nos muestra, como lo hace la primera lectura, que el reinado de Jesús va a ser sobre un trono, en un castillo como David. No. El Evangelio de hoy, que también muchas veces nos causa un poco de, así como, ¿por qué en el día que estamos festejando a Cristo Rey no lo presentan crucificado? Porque ahí dice, este es el Rey de los judíos. O sea, Jesús reina y solamente puede reinar desde la cruz, pero solamente reina sobre aquellos que se crucifican con Él. Por eso el ladrón que está junto a Él y que le dice, pues acuérdate de mí cuando llegues a tu reino, es un ladrón que acepta que se equivocó. Es un ladrón que queda redimido en ese momento, queda perdonado de su pecado y eso le permite entrar en la comunión del reino. Por eso un elemento fundamental en la línea de la unidad es la crucifixión. Si no crucificamos nuestras vidas, si no crucificamos nuestros pecados, si no aceptamos de Jesús esta redención que Él nos da desde su cruz, que es desde donde reina, es donde dice, ¿quieres realmente unirte conmigo? ¿Quieres que se dé la unidad? La única forma de que se dé la unidad en el mundo, hermanos, es la cruz del Señor. Es el Evangelio de Cristo. No hay ninguna otra forma. ¿Por qué? Porque esto va a evitar que nosotros busquemos nuestros intereses, sino que más bien busquemos los intereses de Jesús y del reino. El Señor quiere desde su cruz sanar todas las heridas de nuestras familias, reconciliar nuestros matrimonios, unir a los padres con los hijos. Quiere terminar con todos los chismes y críticas, todas las polarizaciones que se dan dentro de nuestras comunidades y dentro de la iglesia. Y para ello es importante recordar que el reino crece donde hay caridad, donde hay humildad y donde hay perdón. Es también importante, referente a la unidad de toda la iglesia, el no dejarnos llevar por voces falsas, todos estos extremistas ideológicos que pululan hoy en las redes sociales. Ciertamente el documento que voy a publicar o que voy a leer, que voy a grabar,
Pues va a estar en las redes. Pero siempre en las redes traten de buscar cuál es la fuente, quién lo escribe, quién es el que lo dice. En esta publicación que voy a hacer pongo como referencia al padre Fray Nelson, un hombre muy sabio, un hombre que también tiene los pelos de la burra en la mano cuando habla algo. No habla nada más porque quiere ser protagonista, sino para ayudar a la iglesia a entender. Cuando nosotros nos dejamos guiar por cualquier voz, hermanos, vamos a terminar en el hoyo. Por eso está nuestra sociedad como está, tan polarizada, porque no hacemos caso. Es necesario también orar para que los obispos y cardenales, al igual que nosotros, se acerquen al misterio de la cruz y ahí crucifiquen, como debemos de hacer nosotros también, nuestras diferencias entre los obispos de Alemania, los obispos de Inglaterra, los obispos de Estados Unidos, los obispos de Italia, que también ahorita hay toda una polémica. Hay que crucificarnos y hay que unirnos al Evangelio, recordar la alianza que hemos hecho y dejar que Cristo reine y no ellos. Porque muchos obispos creen que ellos son los que deben de reinar y no, el que debe de reinar es Jesucristo. Él es el único rey. Pero para eso necesitamos todos, desde los obispos hasta nosotros mismos, crucificarnos. Ahí en la cruz es solamente ahí en donde podemos reconocer a Jesús como Rey y Señor. Por eso el Evangelio nos lo presenta en la cruz. ¿Quieres ser parte de mi reino? Acércate a la cruz. Desde la cruz es de donde brota la salvación y desde ahí es de donde brota el perdón del pecado, que es lo que nos divide. Esto nos ayudará también a evitar las divisiones entre muchos cristianos, entre la fe y la vida. Hoy vemos muchos cristianos que creen una cosa, pero viven otra. No han querido crucificar sus pasiones, no han querido crucificar su vida. Y entonces venimos a misa y rezamos el rosario y estamos en grupos apostólicos, pero nuestra vida en la sociedad, nuestra vida en la familia, nuestra vida en la iglesia no representa aquello que decimos que creemos. Hay una división, estamos divididos interiormente entre lo que creemos y en lo que hacemos. ¿O realmente hacemos lo que dice el Evangelio? Esta división se acaba cuando nosotros nos crucificamos y vamos al Señor en su cruz. Hermanos, no olvidemos que todo reino dividido queda devastado rápidamente. Busquemos a Cristo, busquemos vivir su Evangelio y crucificar nuestras divisiones, desde las internas, las familiares, las comunitarias, las eclesiales, porque así finalmente conseguiremos que Cristo reine en todo, pues donde Cristo reina, ahí hay reconciliación, ahí hay paz, misericordia, perdón, unidad. Yo quisiera invitarlos a que en este día en que celebramos a Cristo Rey, pidamos desde lo más profundo de nuestro corazón que verdaderamente Él reine en nuestras familias, que su Evangelio reine en nuestras comunidades, que su Evangelio sea la guía de toda la iglesia, que el Evangelio pueda entrar a lo más profundo de nuestros corazones. Hermanos, porque solo Cristo puede unir lo que el pecado divide. Les invito pues también a que crucifiquemos nuestras divisiones para poder vivir en paz y para permitirle a Cristo reinar en nuestras vidas. Sin estos dos elementos, si no oramos por esta unidad y si no crucificamos nosotros mismos nuestras pasiones, será muy difícil que Cristo reine. Invitémoslo a reinar en nuestras vidas, participando activamente en la vida evangélica, para que sea el Evangelio quien guíe nuestros corazones y nos mantenga en la unidad. Alabado sea Jesucristo. Evangelizar es una misión hermosa, pero también necesita de recursos. Si este mensaje tocó tu corazón, ayúdanos con un donativo para que podamos seguir creando contenido. Lleva el Evangelio al mundo entero. Tu donativo es la semilla que Dios multiplica. Muchas gracias.